Imagínate esto, un joven de pueblo, con el sol de la mañana grabado en la piel y el olor a tierra mojada en la ropa. Se llamaba Mateo, y su corazón era tan grande como el campo que lo vio nacer. Pero había algo en él que la ciudad no entendía, algo que juzgaban sin piedad. Su acento. Cada palabra que salía de su boca era un eco de su hogar, una melodía del campo que, para los oídos de la gran urbe, sonaba a ignorancia. «¿De dónde saliste tú?», le decían con una sonrisa burlona. «Hablas como si tuvieras paja en la boca». Cada risa era una pequeña piedra lanzada contra su confianza. En la escuela, en las entrevistas de trabajo, en todas partes, su forma de hablar era una barrera, un muro invisible que lo separaba de sus sueños. Intentó cambiar, trató de pulir sus palabras, de limar las esquinas de su acento para encajar en el molde que le imponían, pero al hacerlo sentía que se traicionaba a sí mismo, que borraba las huellas de su propio camino. Una tarde, desanimado y sentado en un parque, escuchó en la radio una voz que le habló directamente al alma. No era una voz perfecta, ni pulcra, ni neutra. Era una voz con carácter, con historia, una voz que no pedía permiso para ser como era. Y en ese momento, algo hizo clic dentro de Mateo. Se dio cuenta de que el problema no era su acento. El problema era la falta de aceptación, tanto de los demás como de sí mismo. Su voz no era una debilidad, era su identidad. Esa misma tarde tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. En lugar de esconder su acento, lo abrazaría, lo convertiría en su firma, en su superpoder. Con los pocos ahorros que tenía, compró un micrófono de segunda mano y empezó a grabar. No leía noticias ni guiones complicados. Simplemente contaba historias. Historias de su pueblo, de la cosecha, del primer amor bajo un cielo estrellado, de las lecciones que le enseñó su abuelo. Sus palabras eran sencillas, pero estaban cargadas de una verdad y una calidez que la gente anhelaba. Subió su primer podcast a internet, sin ninguna expectativa. Lo tituló Ecos de mi tierra. Al principio lo escuchaban solo sus amigos y familiares, pero poco a poco, como una semilla que germina, su audiencia empezó a crecer. La gente se conectaba con su autenticidad. Su acento, antes motivo de burla, se convirtió en un bálsamo, una voz familiar y reconfortante en medio del ruido de la vida moderna. «Tu voz me recuerda a mi hogar», le escribían. «Me transportas a mi infancia». Las semanas se convirtieron en meses y los meses en años. Mateo ya no era el muchacho avergonzado de su acento. Se había transformado en la voz del campo, un locutor con millones de oyentes. Las mismas cadenas de radio que una vez le cerraron las puertas, ahora lo buscaban, ofreciéndole contratos millonarios. Pero él se mantuvo fiel a su esencia, transmitiendo desde una pequeña cabina que construyó en su antiguo pueblo, con la ventana abierta para que el sonido de los grillos se colara en sus grabaciones. Un día recibió una carta. Era de un joven que, como él, había sido rechazado por su forma de hablar. «Escucharte me dio el valor para no rendirme», decía la carta. «Gracias a ti entendí que mi voz no es un error, es mi historia». Mateo sonrió con los ojos húmedos. Se dio cuenta de que su mayor logro no eran los premios ni la fama. Era haber encendido una luz de esperanza en otros, haberles demostrado que no hay nada más poderoso que ser auténticamente uno mismo. La historia de Mateo nos enseña una lección invaluable. Tu origen, tu acento, tus peculiaridades no son tus debilidades, son las pinceladas únicas que componen tu obra maestra. Nunca dejes que nadie te diga que tienes que cambiar para encajar. El mundo no necesita más copias, necesita más originales, necesita tu voz tal y como es, porque en esa voz, en tu voz, reside una fuerza capaz de inspirar a millones. Así que la próxima vez que dudes de ti mismo, recuerda al joven del campo.
Recuerda que la misma voz que algunos rechazaron se convirtió en la melodía que sanó a muchos. Abraza tu historia, celebra tu acento y deja que tu verdadera voz resuene con fuerza. Nunca sabes a quién podrías estar inspirando en este preciso momento. Gracias por acompañarme en este viaje. Si esta historia te ha tocado el corazón, no olvides darle a like, compartirla y suscribirte para no perderte más relatos como este. Tu apoyo significa mucho para nosotros. Hasta la próxima.